Hola jóvenes de la UMC, bienvenidos una vez más a una especialidad en línea. Mi nombre es Israel Toski, soy coordinador de clubes del distrito de Querétaro. Y mi nombre es Linda Dana y soy miembro del Club Orión de Querétaro. Así es, este año, el 2020, estamos celebrando el 70 aniversario de los clubes. ¿Ustedes ya saben cómo van a celebrar en su club este 70 aniversario? No, aún no nos han dicho, pero creo que va a ser una fiesta en grande. Así es, esperemos que para ese entonces la cuarentena ya haya terminado y podamos celebrarlo juntos. El pastor Abimael nos ha pedido que para evidencia se graben haciendo la especialidad, pero les vamos a hacer otro pedido. Que agarren una libreta, una hoja, lo que tengan a la mano y su lápiz para que anoten todo lo que escuchen. Así es, está comprobado que cuando nosotros estamos aprendiendo y estamos anotando, nuestro cerebro lo retiene mejor. Después de eso pueden subirlo a alguna plataforma digital para presentarlo como evidencia, lo pueden pasar a un procesador de texto, imprimirlo y presentarlo a su director también, a su consejero. Sí, y así ya van a tener la especialidad. Muy bien, pues vamos a ver en esta ocasión la especialidad de genealogía. Es una especialidad de artes y habilidades manuales. Y está en esa categoría porque se les va a pedir como uno de sus requisitos que hagan un árbol genealógico. Como los que tenemos en casa, con mamá, papá y todo Como los eso. que algunas personas tienen en casa. Muy bien, pues vamos a comenzar. Muy bien, y entonces dinos, ¿qué es la genealogía? Muy bien, la genealogía también es conocida como historia familiar. Es el estudio de la ascendencia o descendencia de una persona o familia. También se le llama así al documento que se expresa como árbol genealógico. Y con esto nos surge otra duda. ¿Qué son los ancestros? Muy bien, un ancestro es el antepasado directo por parentesco, es decir, el progenitor inmediato de una persona y recursivamente el progenitor de cada uno de ellos. En mi caso serías tú, Así es, yo soy tu antepasado. aunque estés vivo. Aunque esté vivo, no necesariamente un antepasado está muerto. Nosotros podemos tener antepasados que estén vivos todavía. El abuelo, el bisabuelo, tal vez alguno tenga un tatarabuelo. Sería increíble, ¿no? Maravilloso conocerlo, pero yo no conozco a mis tatarabuelos. Muy bien, y ahora surge otra pregunta. ¿Qué es un descendiente? El diccionario de la Real Academia dice que es hijo, nieto o cualquier otra persona que desciende de otra. Muy bien, en este caso tú eres mi descendiente. ¿Así es? Y tenemos varios tipos de descendientes, ¿no? Ya empezábamos a mencionar, está el hijo, El nieto, bisnieto, tataranieto y... al de quinta generación, ¿saben cómo se le dice? Bueno, pues al descendiente de quinta generación se le dice chosno. Es una palabra que apuesto a que casi nadie la había escuchado. Así se le menciona. Muy bien, y ahora nos surge otra duda. ¿Qué es un cónyuge? Un cónyuge es cualquiera de las dos personas que forman parte del matrimonio. Papá y mamá son cónyuges. ¿Y qué es un hermano? Un hermano son los que tienen como progenitores ya sea al mismo padre o a la misma madre. Ah, ya, mi hermana es hija tuya. Así es. Y también en la Biblia, por ejemplo, los que nosotros les decimos medios hermanos, los define solamente como hermanos. No existe esa palabra de medio hermano, como el caso de José. José y sus hermanos. Parte de la especialidad también es que sepan decirnos dónde se encuentra la genealogía de Cristo y la anoten. En sus apuntes la van a anotar. ¿En dónde se encuentra, Dana? Podemos encontrarla en Lucas 3, 23 al 38. Ok, y también está en Mateo capítulo 1. Vamos a lanzarles el reto. ¿Quién de ustedes nos puede enviar primero el video donde se ha aprendido la genealogía de Cristo? ¿Aprendida? Así es, el requisito para la especialidad, que quede claro, es escribirla. Pero vamos a subirle el nivel y vamos a darle un premio especial. Vamos a darles un premio especial. Vamos a premiarlos. Así es. Entonces queremos recibir el primer video
donde nos digan la genealogía de Cristo completa. Y no hagan trampa, no se vale ponerse un teleprompter para atrás y empezar a leer. No, Dios los ve a cada uno de nosotros y sabe que nosotros, y como dice el voto y la ley, ¿no? Tenemos que ser puros, bondadosos, leales, y dentro de esa pureza es no hacer trampa. Entonces vamos a ver quién nos envía el primer video donde se haya aprendido la genealogía de Cristo completa. ¿Quién será capaz de ustedes? El siguiente requisito es saber obtener de 5 formas distintas información de tus antepasados. Así es. Y primero que nada, antes de listar las 5 opciones de cómo obtener información, tienen que saber que hay 2 maneras de obtener, o se dividen en 2 grandes ramas: las fuentes escritas y las fuentes orales. Cualquiera de las 2 fuentes debe de incluir la mayor cantidad de detalles posibles: nombres, fechas, lugares, personas que están en dicho evento, para que todo pueda enlazarse correctamente. Entonces es importante que si buscan una fuente oral, sobre todo con las orales, anoten cada detalle que ustedes puedan obtener. Bueno, las fuentes orales las vamos a obtener de nuestra familia. Aquí te vamos a invitar a que te acerques con tu abuelito, con tu papá, con tu bisabuelo si lo tienes, y tienes que empezar a sacar información. Tienes que llegar y preguntarle: oye, abuelito, cuéntame, ¿cómo fue que nació mi papá? ¿Cuándo nació mi papá? ¿Te acuerdas de tus hermanos, de tus tíos, de tus abuelos? Muchos adultos mayores tienen gran cantidad de información. Aparte, las fuentes orales, ustedes van a recibir una nutrida cantidad de detalles, pero a veces pasa, Dana, que esa información es inexacta. Pasa como cuando estamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. De repente al leer los evangelios, unos comentan cierta información que otros no comentan. Y a veces comentan la misma información, pero desde diferente ángulo. Así pasa cuando ustedes investigan con una fuente oral. Puede ser que un tío varíe su referencia con respecto a otro tío o una tía. Digan: no, no es cierto, es que así no pasó, lo que pasó fue esto y aquello. Entonces lo que les recomendamos cuando consulten una fuente oral, primero es que anoten todo, absolutamente todo. Cada detalle, cada fecha, cada lugar que les den lo tienen que anotar, y que se hagan un sistema, ¿no? Pongan los relatos de la tía, los relatos del tío, los relatos del abuelo, y entonces lean todos, y con esos se pueden formar una idea mejor y precisa de qué fue lo que ocurrió. Ahora vamos a hablar de las fuentes documentales. Son aquellas que están escritas o impresas. Una vez que estás investigando, y los investigadores cuando agotan todas las fuentes orales, entonces van a las fuentes escritas. Con ellas van a corroborar mucha de la información que ustedes recolectaron verbalmente, la van a confirmar o la van a ampliar. Con una fuente escrita pueden retroceder a veces mucho más en el tiempo. Y bueno, dentro de las fuentes escritas primero tenemos las fuentes familiares o escritos familiares, en el cual consiste pues que la familia tiene libros, archivos o desde cartas a documentos más legales de su historia y los van guardando con el tiempo. Pero algunas familias lo que hacen es donar registros más nacionales para evitar que les suceda algo a sus libros, porque no tienen mucha seguridad en sus libros. Sí, no tienen un método. Sí. Recuerdo en mi casa había un mapa del sitio de Querétaro. Era un mapa grande, viejo. Y cada vez que pasábamos cerca del mapa se sentía como las partículas estaban desprendiéndose y iba a acabar destruido. Entonces lo que hizo mi mamá fue donarla a un museo. Lo donamos a un museo porque en el museo ya lo iban a restaurar, lo iban a proteger e iba a quedar guardado. Entonces esas fuentes documentales familiares son muy importantes, ¿sí? Sobre todo esta especialidad se generó en América del Norte, donde tienen mucho
esa costumbre de guardar. Nosotros como mexicanos casi no tenemos la costumbre de guardar los registros familiares. Y por eso esta especialidad es de gran valor. Tú puedes ser el primero en tu familia que guarde esos registros familiares, que los cree y después puedas heredarlos. Y puedan consultarlos varias personas y descubrir, quién sabe, hasta dónde puedes llegar. Sí, tus siguientes generaciones van a tener información sobre tus antepasados. Después de las fuentes familiares escritas, podemos nombrar a los registros civiles. Sabes que en los registros civiles están las actas de defunción, están las actas de matrimonio, las actas de nacimiento, las actas de divorcio también. Entonces, en todas esas actas siempre vienen muchos datos precisos y confiables. Ahí se registran en qué momento y en qué lugar naciste. Sí. Y hablando del registro civil, el registro civil en México empezó en 1857 por el presidente Ignacio Comonfort. Ahora, Ignacio Comonfort pues, fue un presidente interino que duró en realidad su mandato muy poco, pero gracias a él se decretó la ley del registro civil y empezó en 1857. Así que en México, en el registro civil, cuando ustedes van a buscar, pues pueden encontrar datos hasta esa fecha. Y entonces, ¿cómo ir hacia atrás? ¿Cómo seguir hacia atrás? Es una buena pregunta. De hecho, siempre me la hago. ¿Cómo le hago para saber quién fue el papá de mi papá, del papá y así? Pero entonces vamos a tener que acudir a una parroquia. ¿Escucharon bien? A una parroquia. Sucede que las parroquias, todas las parroquias creadas a partir del siglo XVI, que estamos hablando de los años 1500, fueron creados con la orden estricta de que debían de llevar esos registros. Desde los años 1500 en adelante a 1800 tendríamos que consultarlo en una parroquia. Ellos guardaban todos esos registros de nacimiento. Hay asociaciones que han estado escaneando todos los documentos porque también son documentos muy delicados. Su estado de conservación no es el óptimo. Y entonces se han estado cuidando y escaneando poco a poco. Y hay aplicaciones donde ustedes pueden acceder a esos documentos. Físicamente les vamos a decir la verdad, jamás ustedes van a poder tocar una de las hojas de la parroquia. No les van a dejar. No les van a dejar, pero ustedes pueden acceder a esos documentos a través de versiones digitales. También otro lugar en donde podemos encontrar información son en los archivos notariales que se encuentran en las notarías, y en estos encontramos ventas, transacciones, documentos de alguna entrega de un lote, etcétera. Testamentos. Lo que nos sirve de ahí es toda la información que ustedes pueden recabar del documento legal. En las notarías van a encontrar puros documentos legales. Entonces, esa información es muy precisa porque ningún notario firma un documento si no toda la información está previamente bien cotejada y que todo es verdadero. Ahí, bueno, es un poco más costoso acceder a un archivo notarial, pero es una opción. También tenemos los documentos en posesión del Estado, los CULPS, los registros que están en Secretaría de Educación Pública. Nosotros tenemos la gran ventaja ahorita de que México es un país que ya está muy descentralizado y ahorita en cada estado puedes conseguir rápidamente muchos de esos documentos. Antes, cuando un servidor era niño, bueno, todos tenían que conseguir todo en Ciudad de México y era muy largo un proceso y muy cansado. Y ahora todo lo pueden sacar digitalmente. Entonces, ahí es otro de los lugares donde ustedes pueden obtener información. Ahora bien, el requisito más, digamos, fuerte de la especialidad es armar tu árbol genealógico. Y para armar tu árbol genealógico, ustedes deben de saber por lo menos 3 programas donde pueden ustedes hacer su árbol genealógico. Va a aparecer en pantalla, yo mientras voy aquí a abrirlo. En cuanto a portales en internet para poder trabajar o sociedades que les ayuden con su investigación, tenemos a genealogía.org.mx.
Ese es un sitio mexicano. Tenemos genealogiahispana.com. Tenemos también un sitio de la UNAM, que es www.hdm.unam.mx. También tenemos el sitio familysearch.org y ancestry.mx. Estos dos últimos son los más populares, los más utilizados. Yo les voy a enseñar mi árbol familiar con familysearch.org. Es importante destacar, Dana, la labor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos han hecho un trabajo fabuloso escaneando los documentos municipales y parroquiales. De hecho, es a través de su software que yo terminé de construir mi árbol genealógico. Ellos dos funcionan como una red social y tus parientes te pueden ayudar a terminar tu árbol genealógico. En mi caso fue una prima lejana la que me empezó a ayudar también, y ahorita que los enseñen, de hecho es algo que me da mucho orgullo y alegría. Van a ver hasta dónde tengo mi árbol genealógico. Es como la emoción que se siente cuando vas leyendo y vas descubriendo que tienes toda la información de tus parientes muy, muy, muy lejano, y que tienes una certeza desde dónde viene tu apellido, tu familia, aunque la certeza de tu valía personal no la da esa la da Jesucristo y el sacrificio que hizo por ti, por mí en la cruz. Así es. Bueno, vamos a entrar y les voy a enseñar. Ahí pueden ustedes crear su cuenta y empezar a hacer su árbol familiar. Empecemos. Estamos ya aquí en la plataforma de familysearch.org. Es la versión en español. Ustedes pueden crear su cuenta gratuita aquí. Les van a pedir sus datos. Yo voy a iniciar sesión. Y tenemos un nombre de usuario. Y tenemos una contraseña. Ya está cargando mi árbol familiar. Muy bien. Estoy en una versión horizontal. Y aquí está mi nombre. Te van a asignar un ID. Este ID es único y a través de este ID después puedes trabajar haciendo relaciones. Ya he agregado a mis hijas. Y tengo mis dos ramas. Agregué a mi esposa también. A los papás de mi esposa. Muy bien, ahora vamos a ver hacia el lado de mi rama materna. Y agregué a mis tíos. Y de aquí podemos extender el árbol. Mi abuelo, yo le pregunté a mi mamá el nombre de su abuelo, en este caso mi bisabuelo, y ella me dijo, se llama Juan Silverio Toschi, y así lo agregamos, Juan Silverio Toschi. El lugar de nacimiento, Cholula, Puebla, y su esposa era Ninfa Sandoval. Eso es lo que sabía mi mamá. Como mi abuelita al momento en que yo realicé mi árbol ya no vivía, mi fuente familiar oral fue mi mamá. Y ella me dio los datos precisos de mi abuelo y mi abuela. Y al ingresar los datos precisos encontré el acta de matrimonio y de nacimiento de ellos. Y por eso es que está preciso, 1901-1980. Ella nació en 1900 y murió en 1985. Mi bisabuela. Y aquí es donde mi prima, mi prima lejana, empezó a ayudarme. Si ustedes se fijan, era una familia muy, muy numerosa. Y estamos hablando del año 1862. Y de aquí nos podemos seguir. Va a ser muy padre. Este es el último. Sebastián Cristóbal de Sandoval, 1623. Entonces, para ustedes va a ser
muy padre que puedan encontrar a sus familiares. Bueno, pues les enseñé el software, les enseñé mi árbol genealógico, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Y solo para terminar la especialidad tenemos 4 requisitos. Y el primero es... El primero es hacer un árbol genealógico. Y en este pueden hacerlo en un software, en una cartulina, en un libro, en lo que tengan a la mano. Y tienen que incluir hasta la 4ª generación, que serían ustedes, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Es lo mínimo. Así es, el requisito en la especialidad pide un árbol genealógico hasta la 4ª generación. Pero si ustedes encuentran más, por favor, que nos lo compartan. Claro que sí. Compártanlo en un video y muéstrenos hasta qué año llegaron. El segundo requisito que tienen que elaborar es una entrevista a su pariente de mayor edad. Para algunos será el abuelito, para algunos otros el bisabuelo, la bisabuelita o tal vez su mamá, pero tienen que entrevistar al pariente de más edad. ¿Qué les van a preguntar? Les voy a leer los requisitos, permítanme, no quiero omitir ninguno. Es el primer recuerdo, el recuerdo más antiguo que ellos tengan, cuándo y dónde nacieron, la primera vez que asistieron a la iglesia y a qué iglesia fueron, ¿sí? El nombre de las escuelas en donde estudiaron y si recuerdan la ubicación, no van a anotar la calle, la colonia y a qué escuela asistieron, dónde vivían cuando tenían 10 años y cuando tenían 15. Si se fijan, es la edad de conquistadores. Vamos a ver si su pariente logra recordar dónde vivían cuando tenían esa edad y de qué país emigraron sus antepasados. Y el tercer requisito, ¿cuál es? Su registro histórico. Ustedes tienen que hacerlo. Y van a incluir su acta de nacimiento, información de ustedes, sus escuelas también igual. Pueden hacer un libro de álbum, como un álbum. Como un álbum de recortes, exactamente. Ajá. Es la historia de la vida de ustedes. Y finalmente el último requisito, ajá, que lo van a tener que hacer cuando termine la cuarentena, sí, porque es visitar un cementerio. Sí, así es, tienen que visitar un cementerio, tienen que leer las lápidas y por lo menos 3 familias diferentes, buscar las familias que están sepultadas en ese lugar, anotar cuándo nacieron y cuándo fallecieron, los nombres de esas familias, tómenle fotos a las lápidas, guárdenlas en su registro y tienen que hablar con el administrador del cementerio. Igual van a necesitar ayuda de sus padres para poder hacer la cita, o si ustedes ya son guías mayores, pues pueden hacer la cita ustedes mismos y le van a preguntar qué tipos de mantenimiento, qué mantenimiento le da y cómo lo hace, cuáles son los procedimientos que se realizan en un cementerio, qué pueden poner en la lápida, de qué tamaño, todas esas cosas. Pregúntenselos a los administradores y con eso terminamos, Dana. Pues sí, esto ha sido todo. Es una especialidad sencilla, muy entretenida y pueden descubrir muchísimas cosas. Así que por el momento es todo, que Dios los bendiga. Hasta luego.